El sol ascendía sobre Yazkukul como un disco de jade ardiente. Los templos resplandecían bajo el oro del amanecer, y el murmullo de los tambores se mezclaba con el canto de las aves. Era el día en que los guerreros del Pok-Tapok serían invitados al palacio de Aokanek, el gobernante del linaje solar. Kainich caminaba detrás de sus compañeros, aún con las marcas del último partido sobre la piel. El aire olía a copal y maíz tostado, y las calles estaban decoradas con estandartes que mostraban serpientes emplumadas y jaguares. Pero más allá del esplendor, había algo tenso en los ojos del pueblo, una mezcla de admiración y temor. Al llegar al palacio, los guerreros fueron recibidos por nobles de túnicas finas, joyas de turquesa y miradas calculadoras. El trono de Kanek se alzaba sobre una plataforma tallada con relieves de los dioses creadores, su figura imponía respeto, envuelta en plumas rojas y oro. Cuando habló, su voz resonó como un trueno suave: hijos del sol, habéis honrado a Yazkukul con vuestro valor. La gloria de vuestros cuerpos en el juego es la gloria de los dioses. Los jugadores inclinaron la cabeza. Pero Kainich sintió que aquel elogio era una prueba más que un honor. En las sombras del salón, los consejeros cuchicheaban, y los ojos del gobernante medían cada gesto, cada palabra. Mientras tanto, Ischel observaba desde el fondo, oculta bajo un velo blanco. Llevaba consigo un pequeño códice cubierto con símbolos antiguos. En las noches previas, había descubierto un pasaje que hablaba de un cataclismo blanco, una purificación que caería del cielo cuando los dioses se hartaran de la arrogancia de los hombres. Sus manos temblaban al pensar que aquello pudiera estar cerca. Durante el banquete, los músicos tocaban flautas y caracoles, pero el ambiente era denso. Los nobles se sonreían con máscaras de jade, mientras discutían en voz baja sobre guerras con ciudades vecinas y sobre si los sacrificios eran suficientes para apaciguar a los dioses. Kanek los escuchaba en silencio, como un halcón que observa antes de atacar. Kainich, sentado entre sus compañeros, sintió que aquel lugar no era una celebración, sino un campo de batalla diferente, uno donde las palabras eran lanzas y los silencios, veneno. La noche cayó sobre Yazkukul con un fulgor rojizo. Las antorchas encendidas en el palacio parecían pequeñas estrellas atrapadas por los hombres. El banquete continuaba, pero la música se había vuelto más lenta, más tensa, como si el aire mismo presintiera un peligro invisible. En el centro del salón, Aokanek hablaba con voz grave a sus consejeros. Los mensajeros de Tulum hablan de alianzas inestables, dijo. Los dioses nos sonríen hoy, pero no eternamente. Debemos fortalecer nuestra ciudad antes de que la oscuridad del oriente se extienda. Nadie osó responder. Solo el sonido del agua en las fuentes y el crujir de los alimentos sobre las hojas de plátano llenaban el silencio. Kainich observaba en silencio, incómodo entre los lujos. La comida sabía a polvo en su boca. Había entrenado para la gloria del juego, no para moverse entre las intrigas de los poderosos. Pero comprendía que el Pok-Tapok no era solo deporte, era una herramienta de poder, un símbolo con el que los gobernantes mantenían la fe y el control del pueblo. Cerca de él, Balam, su eterno rival, bebía cacao con una sonrisa desdeñosa. Los dioses te favorecen demasiado, muchacho del campo, susurró con voz baja pero afilada. Pero recuerda, incluso el sol se apaga al caer la noche. Kainich lo ignoró, aunque la frase lo hirió más de lo que quiso admitir. Mientras tanto, Ischel se escabulló de la ceremonia. Sus pasos resonaban entre los corredores de piedra.
Llegó hasta una cámara custodiada por tapices y símbolos sagrados, donde los escribas reales guardaban códices y tributos extranjeros. Allí, un anciano explorador hablaba con un guardia, mostrando algo cubierto por un manto de lino. Cuando el paño cayó, Ischel contuvo el aliento. Era un trozo de metal pulido, brillante como el reflejo del sol, pero demasiado perfecto, demasiado liso para haber sido forjado por manos mayas. Lo hallamos en las costas del norte, explicó el explorador. Venía dentro de un tronco hueco, arrastrado por la marea. ¿Y los sacerdotes?, preguntó el guardia. Dicen que no es obra de los dioses, pero tampoco de los hombres. Ischel se acercó, fascinada y temerosa. El metal emitía un destello pálido bajo la luz de las antorchas, como si guardara en su interior una historia que aún no pertenecía a su mundo. En ese momento, comprendió que el cataclismo blanco del códice no era una metáfora, era una advertencia. El amanecer llegó con un viento frío que descendía desde las montañas, trayendo consigo un murmullo extraño. En los pasillos del palacio, los sirvientes cuchicheaban sobre el objeto hallado en la costa. Algunos decían que provenía del reino de los muertos, otros, que era un regalo del cielo. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían que algo invisible se acercaba. Kainis despertó antes del alba. No había podido dormir. Desde su ventana, la ciudad parecía dormida bajo un manto de humo y neblina. Escuchaba los cantos de los sacerdotes elevándose en los templos más altos, pidiendo equilibrio entre los mundos. Equilibrio, pensó. Pero, ¿cómo podía haber equilibrio si los hombres jugaban a ser dioses? Esa mañana, el equipo de Yaxcucul fue convocado al patio del templo para una ceremonia. Aokanek, acompañado de sus consejeros, presidía el evento. El gobernante los miró uno a uno, su voz resonando con fuerza ancestral: el Pok-Tapok no es solo un juego. Es el reflejo del orden del cosmos. El sol y la oscuridad se enfrentan en cada golpe. Los vencedores serán los portadores del sacrificio. Los perdedores, los que carguen la culpa. El aire se volvió pesado. Kainich sintió una corriente helada recorrerle el pecho. El honor de la victoria, aquello que siempre había buscado, tenía ahora el peso del sacrificio. Entre la multitud, Balam alzó la cabeza con orgullo, como si la idea de morir en el campo le resultara gloriosa. Pero Kainich no compartía esa mirada. Veía el temor en los ojos de los más jóvenes, el temblor en sus manos. Mientras tanto, Ischel observaba desde las sombras del templo. Esa misma mañana había vuelto a leer el códice. Los glifos del cataclismo blanco parecían cambiar cada vez que pasaba sus dedos por ellos. Ahora podía distinguir más claramente una figura que no había visto antes, una serpiente emplumada devorada por un mar de luz. Su respiración se aceleró. El símbolo no hablaba de un desastre natural, sino de una llegada. Los dioses estaban advirtiendo algo. En el centro del patio, el sonido del tambor marcó el final de la ceremonia. Kainich levantó la vista, y por un instante, creyó ver el reflejo del sol teñido de blanco, como si el día se hubiese quebrado. El público lo tomó como una señal divina. Él, en cambio, sintió un escalofrío, el tipo de presagio que anuncia el principio de algo que no se puede detener. Mientras los nobles aplaudían y los sacerdotes oraban, Aokanek sonrió con solemnidad. Que el sol los guíe, dijo. Pero recuerden, incluso los elegidos deben responder ante los dioses. El eco de sus palabras se perdió entre los muros.
Y aunque el día parecía comenzar como cualquier otro, el destino ya había movido su primera piedra. La noche volvió a caer sobre Yazkukul, pesada como una manta de obsidiana. El banquete había terminado, las antorchas se extinguían una a una, y los cánticos se diluían en la distancia. Solo el rumor del viento y el lejano rugido del mar acompañaban la quietud del palacio. Kainich caminaba por los patios vacíos, incapaz de conciliar el sueño. Las palabras de Aokanek seguían resonando en su mente: los vencedores serán los portadores del sacrificio. Era un honor que sonaba más a condena. Cerca del templo del agua, vio una figura agachada junto al estanque. Era Ischel, su manto flotando sobre el reflejo lunar. Entre sus manos sostenía una tablilla de piedra, grabada con glifos que parecían brillar con una luz tenue, como si respiraran. «No deberías estar aquí», murmuró Kainich, acercándose. «Tampoco tú», respondió ella, sin apartar la vista del agua. Por un momento guardaron silencio. El aire olía a sal y copal, y el canto de una lechuza se escuchó en lo alto. «El códice cambió», dijo Ischel, con voz temblorosa. «Vi algo más, una serpiente blanca que devora al sol». «¿Otra visión?» «No, una advertencia». «Los dioses nos hablan, Kainich. Pero los sacerdotes ya no los escuchan». «¿Qué significa?» Ischel levantó la mirada. Sus ojos reflejaban el mismo brillo que el metal hallado en la costa. «Que lo que viene no es de este mundo». Un silencio denso los envolvió. El viento sopló con fuerza, haciendo vibrar los estandartes del templo. Kainich miró hacia el horizonte, donde el mar se fundía con la oscuridad. Por un instante, creyó ver un resplandor lejano sobre las aguas, como si algo blanco se moviera bajo la superficie. «Los dioses prueban a los hombres», susurró Ischel. «Pero esta vez, quizás no sean los dioses los que vengan a juzgarnos». La brisa del mar apagó la última antorcha. Solo quedaron ellos dos, frente al agua, con la certeza de que las sombras del porvenir ya habían despertado.